Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta en vivo o en diferido nos siguen a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 5 de agosto del año 2024. Hoy se cumplen 75 años desde el inicio de la primera señal que emitió Radio Programas Continental, RPC Radio. Un saludo de felicitación a RPC Radio y a quienes laboran en esa importantísima emisora de la familia Metco. En materia internacional, bueno, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, dimitió hoy lunes y abandonó el país, según informó la televisión Canal 24, tras semanas de violencia generalizada en las calles por las protestas estudiantiles que han causado ya casi 300 muertos. Hasina abandonó el país en helicóptero militar a las 14:30 hora local, acompañada por su hermana menor, Sheikh Rehana, informó el medio local Proton Alo. Fuentes citadas por el medio dijeron que partieron hacia Bengala Occidental, en la India. Miles de personas se habían congregado este lunes frente a la residencia oficial de la primera ministra en Dhaka. Tras hacerse pública la noticia de su marcha, muchos de ellos entraron en el edificio, según imágenes que se pudieron ver a través de la televisión. El canal bangladesí Channel 24 mostró imágenes de decenas de ciudadanos en la residencia oficial Ganababán, llevándose muebles, frigoríficos y la vajilla en un ambiente victorioso. Muchos de ellos se detenían para saludar a las cámaras de la televisión, brazos en alto tras meses de protesta. El jefe del ejército de Bangladesh, Waqar Uzzaman, confirmó más tarde este lunes la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina y anunció la formación de un gobierno interino. Se formará un gobierno interino y a través de este gobierno se llevarán a cabo todas las actividades del país, dijo Zaman en una declaración oficial a la prensa. Zaman pidió el cese de la violencia y aseguró que ahora se discutirá con el presidente del país, Shahabuddin Chupu, la formación del gobierno temporal. Además aseguró que se juzgará a los asesinos y a los responsables de las injusticias cometidas contra los estudiantes en el marco de las protestas. La renuncia de Hasina tiene lugar tras 5 semanas de protestas estudiantiles que comenzaron de forma pacífica, pero acabaron tornándose violentas entre denuncias por la dura represión policial contra los manifestantes. A la fecha, casi 300 personas, en su mayoría estudiantes y civiles, murieron durante estos violentos enfrentamientos que subieron a Bangladesh en el caos. Las protestas estudiantiles comenzaron para exigir el fin de unas cuotas al empleo público que consideraban discriminatorias en uno de los países más pobres del mundo, pero acabaron exigiendo la dimisión de Hasina y de su gobierno tras la muerte de los manifestantes. Hasina asumió el pasado enero de 2024 su 4º mandato consecutivo tras imponerse con claridad en unas elecciones que habían sido boicoteadas por la oposición. Por otra parte, la vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, tiene una ligera ventaja de 1 punto a nivel nacional sobre el expresidente y candidato republicano Donald Trump ante las elecciones de noviembre, según una encuesta publicada ayer domingo. El sondeo de la cadena CBS y YouGov señala que el 50% de los votantes se inclinarían el 5 de noviembre por la actual vicepresidenta, frente al 49% que lo haría por Trump. La diferencia está situada dentro del margen de error, pero da cuenta del impulso que ha cobrado la campaña de Harris, que el 21 de julio reemplazó al presidente Joe Biden en la carrera hacia la Casa Blanca. El actual mandatario, que desistió de postularse a la reelección por preocupaciones sobre su edad y su estado de salud, se mantenía claramente por detrás de Trump en los sondeos. Antes de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera, estaba 5 puntos por debajo de Trump. Harris cosecha así sus mejores resultados entre las mujeres y también entre los votantes negros, que marcaron además una predisposición mayor a asistir a participar de las elecciones de noviembre que la que habían manifestado en la encuesta anterior este mismo mes. Un mayor número de demócratas y votantes negros dijo en el sondeo que definitivamente votarán, pero Harris tendrá que seguir generando entusiasmo, particularmente en los estados claves, para mantener la ventaja. El martes, la vicepresidenta anunciará a su acompañante en la fórmula demócrata, con quien de inmediato saldrá de gira por 7 estados claves.
De acuerdo con analistas políticos, se inclinaría por un hombre blanco con el fin de ampliar su base y compensar ciertos puntos débiles de su campaña. Los nombres más citados por la prensa son los de Mark Kelly, senador por Arizona, Josh Shapiro, gobernador del estado clave de Pensilvania, y Tim Walz, el poco conocido gobernador de Minnesota. La encuesta se realizó en unos 3.102 votantes registrados en todos los Estados Unidos entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Y por último, el expresidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, hizo en la noche de ayer domingo 4 de agosto una grave denuncia en lo que respecta con la posible estrategia del régimen de Nicolás Maduro para desconocer la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio. Un plan que, según su testimonio, ya estaría en marcha. De acuerdo con Duque Márquez, la determinación del régimen a través del órgano de justicia encargado para tal fin sería la anulación de los comicios efectuados, ante la imposibilidad de soportar con actas los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Maduro con el 51.95% de los votos frente al 43.18% de González, con el supuesto 96.87% de las mesas escrutadas. Según Duque, estos serían los 4 pasos a hacer dentro de ese plan. Primero, congelar la situación, ya que no habría motivos para protestar. 2, quitar el sesgo de fraude, dado que los datos utilizados fueron atacados por un supuesto ciberataque. 3, complacer a un sector de la comunidad internacional, garantizando un nuevo proceso y anulando el actual. Y 4, dar al régimen 4 meses para que se blinde y pueda garantizar su victoria en diciembre. Este plan debe evitarse. Edmundo González es el presidente elegido por el pueblo, como lo demuestra el 82% de las actas publicadas por los valientes testigos electorales de la resistencia democrática. Este resultado evidencia un triunfo abrumador. El veredicto del pueblo debe ser respetado. No más trampas de la dictadura. Venezuela libre, enfatizó el ex jefe de Estado de Colombia en su cuenta de X. Mi querida Flor, mi Rachi Ángel, eso es lo más destacado a nivel internacional. Bueno, en el plano nacional hay un orgullo internacional, que es el de Athena Bailo. Ah, sí, por supuesto. Ahí sí, eso hay que destacarlo. Habría que tener una categoría para atletas que no recibieron el apoyo de su país. Y aún así, el laboral está en pausa porque la inscripción de nuevos contratos todavía está por debajo de las cifras registradas en el 2019, 5 años después. Y con una pandemia por medio todavía hemos llegado a las cifras del 2019. Sí, bueno, ahí el programa Mi Primer Empleo, que se anunció la semana pasada, el jueves, durante la conferencia de prensa del presidente Mulino, está dando apenas los primeros pasos con el proceso de capacitación previo, según destacaba esta mañana en el noticiero Hugo Enrique, la señora Soberón del Ministerio de Trabajo. Hay una capacitación y luego que tomen la capacitación, entonces entrarán formalmente a las empresas a trabajar. Se espera que sea la próxima semana y ya viene la segunda generación de este programa, que se hará vía digital. Pero ciertamente esto es bueno, es positivo, pero es insuficiente. Tendría que haber también un desarrollo de una política pública destinada a generar mayor emprendimiento, mayor apoyo al sector micro y pequeño de empresa, que es la que genera realmente la mayor cantidad de empleos en el país. Hombre, sin lugar a dudas, es así. Buenos días. Me hace falta el café a mí, ya fue unos sorbitos nada más. Lo digo porque Flor dice que se ha tomado como 3 ya, así que ella sí está... Eléctrica, dice que salta y se apaña ella misma de tanto café. Cafeinizada. Está cafeinizada. Así ¿Y mismo no es. revisaste tu chat en los últimos 10 minutos que te había pedido otro? ¿Querías el cuarto? Santo. Sabrás. Lo mandaremos a buscar, eso es lo de menos, pero usted cuente con ello. No, pero qué bueno que esta porción de estudiantes, 1023 estudiantes tienen esta oportunidad con Mi Primer Empleo y con esta dinámica que se está llevando a cabo donde el gobierno, el Estado y la empresa privada caminan de la mano. ¿Cuánto le cuesta esto al Estado? Bueno, el mínimo son $300 por parte. Pero son empleados en el sector privado, ¿no? Sí, correcto. Sí, van a producir, ¿no? Que la mala costumbre que quedó de estos últimos 5 años es: alguien necesita trabajo, no le demos trabajo, déjale un nombramiento.
Por eso había tanta gente que no tenía ni siquiera funciones. Auxilio. Era un subsidio, un auxilio disimulado o, como todos sabemos, botellas. Y esa es la cultura que hay que abandonar. Había alguien que se le acercaba ahí al propio presidente y le decía, más acción, menos subsidios, algo así. Me quedé con lo de menos subsidios porque al final allá es donde tenemos que apuntar, porque se trata de acciones productivas. Eso es trabajo, ¿no? Darle un nombramiento que al final nos cuesta a todos, nos cuesta mucho trabajo a todos mantener entonces a ese tipo de subsidios, ese tipo de botellas. Bien por la iniciativa y también por la buena noticia de que hay más empresas privadas sumándose. Ese detalle es importantísimo. Es importante, sin duda. Sí. Bueno, y otro tema que surgió el fin de semana es que la empresa canadiense First Quantum Minerals avanza en sus arbitrajes contra la República de Panamá, a pesar de la advertencia que ha hecho el presidente Mulino reiteradamente de que mientras no se retiren esos arbitrajes no habrá posible negociación con esa empresa. No sabemos cómo vaya a manejarse este tema. Lo cierto es que la consigna ha sido reabrir la mina para cerrarla. Hay ahí un material, creo que son 200 toneladas de concentrado de cobre que, según el propio presidente, le pertenecen al Estado panameño y que habría que reabrirla, por lo menos para sacar ese material de ahí y exportarlo, ¿no? Eso ya tenía unos compradores que habían pagado por ese material. Entonces no sé cómo va a ser el manejo, realmente es complicado entenderlo, sobre todo sin tener información y documentación a la mano para ver cómo es que piensa el gobierno abordar ese tema, pero es un tema que causó protestas, que fue un tema sensible y que, bueno, terminó con un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y el cierre de la mina. Terminó con dos cosas: el fallo de inconstitucionalidad respecto a un contrato específico y también con una ley de moratoria de minería a cielo abierto. O sea que cualquier negociación tiene que pasar también por ese tamiz, porque habría que derogar esa ley, a menos que nos digan, bueno, es que la mina ya está allí, ya existe, como en efecto existe, y pues la ley no tendría efecto retroactivo. No sé, por ahí ese tema hay que analizarlo. Lo cierto es que ayer el ministro de Comercio nos estaba hablando sobre este tema. Están pendientes de algunas auditorías, pero todo lo se debe tener en claro al inicio del próximo año para tomar entonces las decisiones que el gobierno vaya a seguir respecto a este tema minero. Y también durante el fin de semana se conoció, más adelante vamos a profundizar en ello con nuestra invitada, la presidenta de la APEDE, Julia de Santis, la posición tanto de la Cámara de Comercio como de APEDE con respecto al anteproyecto de ley que ha presentado el diputado Luis Eduardo Camacho. Algunos lo bautizan el traje a la medida, otros dicen que es como una especie de ley chorizo que aborda una serie de aspectos, otros cuestionan su técnica jurídica. Incluso aquí tuvimos al exfiscal Giovanni Olmos que habló de que viola la Constitución. También tuvimos al presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Marco Austin, que también coincide con Giovanni Olmos de que ese proyecto de ley viola varios puntos de la Constitución. En fin, se han pronunciado los gremios y por supuesto ha habido la reacción prácticamente inmediata de parte del grupo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Y ya por último, hoy Camacho, Hugo Enrique, te reconoció que a él no le va a temblar la mano si tiene que presentar una ley de amnistía para beneficiar a su mentor político, Ricardo Martinelli. Ahora, lo que sí negó es que esto sea un traje a la medida del señor Martinelli, a pesar de que muchas de las líneas de comunicación de los defensores oficiosos y de los contratados siempre ha sido exactamente la misma, que si persecución, que si presión mediática, que si judicialización. Exactamente los mismos términos están repetidos en ese documento. Pero ahora, me parece muy curioso porque Camacho estaba retuiteando, porque, por cierto, lo decíamos aquí el viernes, Camacho sigue siendo el vocero de Ricardo Martinelli, siendo diputado además. Sí, ese detalle me quedó, y otros detalles más en la conversa. Eso es importante, pero Martinelli en el Panamérica anunció, dizque, agresivo plan de expansión de su cadena de supermercados. ¿Eso a ustedes no les suena como que se va a panicar agua el señor? Pero anunció agresivo plan internacional, de expansión internacional. Exacto. Ah, bueno, no sabía.
No sabía realmente. Habría que preguntárselo a él, ¿no? Sí. Es que hay cosas que uno necesita preguntarle a la propia fuente. En el tema de Camacho hay muchas cosas que se quedaron porque siento que él ha dejado que se embalsen muchas interrogantes y al final en una conversa al estilo de Camacho es un poquito difícil abordarlas, ¿no? Y máxime cuando hay cosas que a veces escribe que a uno le dejan pensando. Sí. Dice que un tal Omar García dijo: ¿qué pasó, Camacho? Hoy Famanía en debate abierto satanizándote porque no le contestas el celular ni los mensajes por diferentes medios digitales. Está desesperado, como siempre, haciendo indirectas oscuras. No fue ninguna indirecta oscura. Nosotros invitamos a miembros del PRD, a miembros del CD, a miembros de REME, al propio Camacho. Hombre, ya quedamos con el presidente de la bancada y no hubo manera de que ninguno de ellos viniera. Y es bien raro que haya ese tipo de coincidencias, máxime después de demostrarnos que tienen una aplanadora en la asamblea. Pero más me sorprendió la respuesta de Camacho. Dice: soy de las personas que cuando se compromete y da la palabra las cumple. Ah, no, esa no, donde decía, raro, fíjese la respuesta de don Luis Eduardo, raro que Hugo Famanía diga eso. Él sabe que nunca he tenido temor a las entrevistas. De hecho, acordé ayer con él que mañana me entrevistará junto a Dorcas de la Rosa en el noticiero y estuvo en el noticiero. Pero aquí no quiere venir. No solamente, es que a eso iba precisamente, es que la verdad hay que contarla completa, don Luis Eduardo. Por eso le insistí, venga a debate abierto. Porque sí, insistentes llamadas, insistentes mensajes y no hubo ninguna respuesta. Y yo no me quejo si alguien no quiere ir, insisto en ese tema, no me quejo, porque al final no es conmigo, es con la gente. Le niega su punto de vista a la gente y siento que se represan los temas y sale perdiendo en opinión pública porque el espacio alguien lo llena. Pero no solamente lo invité a el debate abierto, y tampoco, también no solo lo invité al noticiero de la mañana, lo invité a este espacio también. Con esa amplitud. Yo también lo he invitado. Pero tanto aquí como a Flor Mirachi Pregunta, como a Knockout, a todo. Pero no aceptó. Entonces, eso sí es raro, don Luis Eduardo, que usted diga, no, yo hoy sí dijo como que tengo muchos mensajes, no contestó todas las llamadas, en fin. No, a mí sí me ha contestado y me ha dicho que no directamente. Así que eso de que no le tengo miedo a las entrevistas es bastante falso. Lo digo por este domingo en específico, ¿no? Porque aparentemente el miedo sí se está contagiando o la estrategia de no hablar. Creo que al final les va a rebotar porque son más y más las voces que se suman en contra de este documento. Cuando era candidato sí venía, Flor. Por supuesto. ¿No? Tuvo varias veces aquí en Cuarto Pero yo Poder. insisto, las personas están en libertad de venir o no venir, porque a veces se toma como algo personal, porque la persona que escribió de que satanizándote. Tú no satanizas absolutamente a nadie al decir, oye, lo invité pero no vino. No, él es el que negó un espacio. Sí. Y siento e insisto en comunicación, y eso lo sabe bien don Luis Eduardo, tú niegas un espacio, alguien lo llena. Por eso cuando él estaba en comunicaciones de la presidencia, nosotros lo llamamos y le decíamos, oye, vamos a abordar tal tema. Él pedía, dame 3. ¿Por qué vamos a invitar a 3? No, yo quiero 3. Porque él sabe que los espacios no se ceden porque en opinión pública usted no puede dejar vacíos. Y porque él lo sabe alguien muy lo bien. llena. Alguien lo llena. Y no es tu amigo el que lo llena. Claro, y quien sí no ha rechazado la invitación, y tendremos ahora en el siguiente bloque, es a la presidenta de PD, Yulia de Santis, con quien conversaremos precisamente sobre el comunicado que manifestó la PD en contra de ese proyecto de ley de Camacho. Vamos al cambio y ya regresamos en Cuarto Poder. Sí. Bueno, estamos de vuelta en Cuarto Poder y ya nos acompaña Yulia de Santis, presidenta de APD, recién posesionada la semana pasada. Y bueno, le ha tocado inaugurarse como presidenta de APD con un comunicado muy puntual sobre la ley presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho. Bienvenida, Yulia. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Cuéntanos, el comunicado PD, digo yo que es muy puntual y marca los inconvenientes de esa ley. Sí. Y plantea a PD que principalmente se oponen a la ley porque va contra los principios que siempre ha defendido la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Democracia, además, la institucionalidad democrática, y por supuesto se va ligada al tema de una justicia independiente y por supuesto con el tema de normas acordes a los principios democráticos. Y definitivamente el anteproyecto que nos presenta el diputado Camacho
de nuestro punto de vista, viola esos principios de manera clara. Hice un análisis jurídico un poquito más profundo, técnico, pues, técnico porque obviamente ¿cómo se llama? No hablamos de la técnica, ¿por qué? Pero yo sí sé por qué eso viola esos principios. Y básicamente, como bueno, dije hace un rato en Telemetro, en primer lugar, habla de primero, el indulto. No, perdón, el indulto. El indulto le agregan la acción penal, que extiende la acción penal, que no lo tiene. ¿Que no lo tiene? Que no lo tenía en el código, que no lo tiene, pues en el Código Penal actual. Y eso es importante porque normalmente el indulto solamente extingue la pena y no la acción penal, que es el proceso. Entonces eso le da al presidente una capacidad de intervenir en procesos penales que no tienen que normalmente no es no es lo que en la doctrina se entiende. Claro. No se entiende Tradicionalmente, y a través de los siglos, además porque estas figuras vienen prácticamente desde el derecho romano, se ha diferenciado el indulto y la amnistía. Precisamente como el indulto es una gracia que se le concede a los mandatarios, a los emperadores, a los reyes, etcétera, que no intervengan en el proceso penal. Simplemente les perdona el cumplimiento de la pena, pero queda el registro de la condena. Mientras que la amnistía, que es para otro tipo de eventualidades, cuando ha habido conflictos sociales, etcétera, se le concede a la asamblea o los congresos para que a través de una ley de aplicación general, porque hay todas esas partes técnicas hay que distinguirlas, como Camacho no es abogado, él no sabe, entonces se hace el que no sabe, y aunque le digan, él se hace el que no escuchó. Entonces, por eso es que la amnistía es una facultad de la Asamblea, que tiene que pasar por un proceso similar al de la formación de cualquier otra ley, incluyendo la sanción presidencial, y todavía el control posterior de la Corte Suprema de Justicia, en no pocos casos. Entonces, en eso consiste la institucionalidad democrática que defiende APD. Y además, otro tema del proyecto que... Pero era Pediano, ¿ah? No, fui. Parece. Sí, ¿verdad? No fui a Pediano. Hay que reclutarlo. Fui a Pediano y quien me tomó el juramento fue el actual presidente José Raúl Mulino en enero de 1989. Mira tú. Bueno, te invito ¿Cómo da vueltas la vida? Estás invitado a regresar. Estás invitado a regresar. ¿Y hay que juramentarlo de nuevo o es válido el primer juramento? No, es que yo lo juramentaría. Bueno, vamos a ver, voy a pensarlo. Pero bueno, el otro tema que es importante es que en el proyecto de ley, el que califica el delito político es la Asamblea en su momento o el presidente, es decir, son los únicos. ¿Por qué esa norma? Porque en el pasado la Corte Suprema de Justicia determinó que anuló o declaró inconstitucional unos indultos emitidos por el presidente de ese momento, que era Ricardo Martinelli, porque no se configuraba que eran delitos políticos. Entonces, con esa norma quieren blindar y decir, es suficiente que el presidente o la asamblea definan que X conducta es un delito político y por lo tanto no puede entrar la Corte a hacer su revisión judicial. Eso me parece muy grave. Luego, el otro tema que también me parece también grave es que habla de la libertad condicional, que eso no estaba en ningún lado, pero habla de libertad condicional, y que libertad condicional es cualquier... es decir, porque la libertad condicional se presume que tú hayas cumplido alguna parte de la pena en la prisión, de limitación de libertad. Y entonces ahí dice que el proyecto lo que dice que la libertad condicional se puede conceder bajo la premisa que hayas tenido, que la persona haya tenido o haya sido objeto de cualquier tipo de medida cautelar. Medida cautelar puede ser un secuestro. Entonces tú tuviste un secuestro de un bien y ya entonces tú eres sujeto de la libertad condicional, cualquier cosa. Finalmente, el tercer punto que muy poca gente le ha hablado es que realmente que me parece fuera de lugar, es que se quiere modificar la revisión, ¿cómo se llama? La revisión de un proceso penal, que es un recurso ante la sala penal. Y tres temas. Primero, dice que la revisión suspende la interposición del recurso suspende la pena, lo cual ahorita mismo no es así. Segundo, puede ser en cualquier momento, o sea, puede pasar 20 años y tú puedes meter una revisión del proceso penal.
Y tercero, que es lo más grave, es que añade una causal que es supuestamente la violación del debido proceso o de derechos constitucionales, que realmente eso es lo que se revisa en el recurso que ya se efectuó, que es el recurso de casación. Entonces, es como si tuviera dos recursos de casación. No tiene ningún sentido, o una apelación de la casación, porque la casación es lo que revisa justamente si hubo violación del debido proceso. Y además, otra vez ahí otra vez estamos en la calificación de un gobierno o de un ente, una sede extranjera que califica de delincuente, de delito político, perdón, o de perseguido político este sujeto que quiere acceder al recurso. Esto para efectos ya no solo de la concesión de asilo, sino para efectos incluso de la justicia local. De nuestra justicia. No, por eso es decir, ceder la soberanía a una sede extranjera. No, realmente es algo, es un anteproyecto que es inaudito y que realmente debemos como ciudadanos rechazarlo. O sea, tenemos de manera, porque es peligroso, porque tú no puedes legislar para una persona, tú tienes que legislar para el bien común, para la ciudadanía. Ahora, él dice que no se está legislando para una persona. No, pero claro. que estaría dispuesto a hacerlo. No, si esta no va, él está dispuesto a hacerlo para una persona. Bueno, pero entonces peor todavía, porque eso lo aplica a cualquier político que cometa cualquier delito y que lo meta preso. Es que en efecto es así. Entonces más, es todavía peor, porque entonces tenemos una ley que le da una total impunidad a cualquier político que llega al poder y que comete cualquier tipo de delito. Porque básicamente ahí es un guacho que nadie entiende cuando empieza a calificar los supuestos delitos políticos. Esa es otra, Julia. En la exposición de motivos, Camacho dice que lo que pasa es que no están definidos en las leyes cuáles son los delitos políticos. O sea que hay un vacío, Leo. Y con eso argumenta. Pero resulta ser que tradicionalmente la doctrina, incluso la jurisprudencia de la Corte, ha definido cuáles son los delitos políticos. No, además en el Código Penal están. Son los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos contra Así la es. No dice delitos políticos, pero esos son los que son los delitos Exactamente, políticos. o sea, sí existen, pero en su cabeza no existen. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Hombre, si hubiese un vacío legal, etcétera, es válido, tiene iniciativa parlamentaria, todo eso también es válido que él presente un proyecto de ley. Acá la suspicacia en lo personal para mí radica en que lo que presenta en la exposición de motivos y también en el desarrollo de algunos de los artículos son una copia fiel de los argumentos que los defensores oficiales, es decir, los pagados y los oficiosos de don Ricardo Martinelli han tenido a lo largo de sus procesos, que si es una persecución política, que si la presión mediática, un montón de cosas que han dicho, pero ahora lo plasman en una ley. Ahí es donde, no sé, a mí se me envía el mensaje de que esto está hecho a la medida precisamente de esa persona. Solamente por la repetición exactamente de los argumentos que ahora se quieren convertir en ley, porque no estaban contemplados de esa manera en ninguna ley. En medio de un artículo que hay que leerlo y releerlo para poder entenderlo. Porque es una narrativa mediática plasmada en una ley. Para después negarlo. Propagandística, más que mediática, es propagandística, porque cuando usted ve que te dicen algo y te dicen, es mera propaganda. Entonces, eso a mí me parece delicado. Yo no sé usted. No, yo estoy totalmente de acuerdo, es muy delicado, porque estás legislando para una situación particular de forma casuística. No estás legislando en favor de principios, en favor de ciertas situaciones que hay que legislar efectivamente, sino para beneficiar a un sector. Además de eso, estás beneficiando a un sector que son los más cuestionados por la sociedad, que son justamente los políticos. Y aquí le hemos llamado ese artículo un trasmayo, porque es como un trasmayo. Ahí entra todo el mundo. Y fíjese que el diputado Neftalí Zamora nos decía, hasta el asesinato también, tú lo puedes entrar dentro de, porque lo que lo está convirtiendo en político, primero es el actor. Político. Exactamente. Y segundo, esos calificativos que se utilizan allí para tipificar el delito son tan amplios que hasta el asesinato podría llegar en un momento dado a calificar como un delito político. Dice que delito político es aquel que impida que una persona pueda ser candidata. Pero resulta ser que es un requisito constitucional no haber sido condenado para poder ser candidato a cargos de elección popular. Entonces,
todos los delitos impiden que una persona pueda aspirar a un cargo de elección popular. Hay otro tema que de verdad me llama la atención. Él habla de las sanciones administrativas. Eso si no tú son. tienes una sanción administrativa, no es un delito Eso no es un político. delito. Entonces, la sanción, o sea, Lo elevas a ese nivel. Pero a mí me encantaría ver... Entonces, es cualquier cosa. A mí me encantaría ver el proyecto que él haría a nombre de una persona para ver, o sea, si este no es a nombre de una persona, ¿cómo sería el que fuera a nombre de Ricardo Martinelli? O sea, ¿cómo sería ese proyecto directamente? Oiga, pero el expresidente de APD, el apediano que usted mencionó, el que juramentó aquí a don Guido, Al susodish. el actual presidente de la República, dijo que ese proyecto no tiene mi aprobación Ok. ni mi aceptación. Pero me quedo con aprobación porque que lo apruebe o lo desapruebe significa veto a nivel presidencial. Claro. Aunque en el proyecto, según leí, Sí. también se pretende que esta ley Ajá. no tenga necesidad de ser sancionada por el presidente. eso Imagínate, existe. imagínate lo inconstitucional. Por Ah, supuesto sí, que sí, no. sí. Ah, sí, sí. Imagínate Esa lo es otra. inconstitucional que puede llegar a ser. Exacto. No, además que todo tiene unos términos rapidísimos, todos inmediatos, esto es ya. O sea, una cosa es que es expeditísima. Sí, sí, sí. Cuando realmente, o sea, la ley tiene toda clase de vicio y por supuesto también es inconstitucional, que no la hablamos, es inconstitucional porque ese es un detalle. lo viola completamente. Y segundo, efectivamente el presidente, las leyes tienen que ir a la presidencia, que la puede objetar y decir que es inexequible por inconstitucional. Y después puede estar sujeto a una revisión constitucional de parte de la Corte Suprema de Justicia. Sí, no. Entonces yo esperemos que ahora, y encima ahora tenemos la espada, los magistrados tienen la espada de Damocles con la comisión de credenciales, en fin, estamos viendo un entramado bastante, no tan complejo, pero bastante desastroso. Ahora, ¿se puede interpretar las palabras del presidente como la crónica de un veto anunciado? No sé, vamos a escuchar, a recordar lo que dijo el presidente. Ayer llegó a mis manos por primera vez el borrador. La estudiaré. Eso no tiene mi consenso, ni mi aceptación, ni nada que se parezca. La estudiaré como corresponde, como abogado que soy, reiterando algo que es bien importante. Yo actuaré en función de la ley y con todos los recursos que la ley me permite como presidente de la República para valorarla en el tiempo, en el evento de que la Asamblea de Diputados continúe avanzando en la misma. Pero esa ley no tiene mi aprobación, ni mi consenso, ni yo he participado, ni he hablado de nada del tema con ningún diputado. Así que bueno, yo respeto la iniciativa legislativa de cada quien, pero ese es mi criterio, ¿no? Ese es mi criterio. Ahí me Mira sonó, que él se casi, refiere- casi dijo, lo lamento por ti. Casi Sí, no, le pero faltó. ojo, él se refiere al pasado. O sea, que como está, no piensen que eso lo hice yo. Eso fueron ellos. Vamos a ver ahora qué pasa. Yo no sé, yo creo que le está diciendo en presente y yo sí, tengo un sabor de boca de futuro también. Es más, es muy personal, pero me parece incluso que este fue el preámbulo de lo lamento por ti. No sé por qué tengo esa sensación. Me ha quedado. Sí, lo lamento por ti. Digo, es que fue el preámbulo. Lo lamento por ti, fue por la noche, Exacto. de ese mismo día. Así que Por lo menos en la línea de tiempo fue el preámbulo. Por lo menos. Recordemos que Oiga. si él decide vetarla, ellos pueden aprobarla Sí. por insistencia. Sí, Pero También luego, es importante. pero pero va a pero un después examen de a la corte. Puede ir a la corte. La corte, el abogado. Claro, lo que quiero decir es que no necesitas tener su aceptación, su consenso, ni su claro. aprobación Pero para política- ir a la corte. Claro, pero políticamente es una expresión de un de rechazo A priori. a priori importante. Total. Ahora, Sí. le dejamos también en Telemetro Reporta la pregunta sobre, o creo que sí, usted la respondió, esa sí la respondió, lo que Camacho decía, que la empresa privada, los gremios, lo que tienen que es denunciar a los corruptos, llevar a cabo programas en contra de los corruptos, porque ya deben dejar de estar corrompiendo a los funcionarios. a los pobres y honestos A la- servidores a la- públicos que se Bueno, dejan A mí me da esa misma que sensación, se pero dejan bueno. corromper. Sí, no se puede decir en el Por- noticiero porque es opinión, acá sí. Hombre. Sí, pero yo sentí también ese dolor de pobrecitos los Sí. funcionarios Pobrecitos, que son sí. Mira, los corrompen ustedes. Definitivamente para que haya Total. corrupción tiene que haber dos personas. sí. Pero en muchos casos hay chantaje. Es como si no se justifica. Diga, ahora, no eso no excusa la eso corrupción no, tampoco. Eso no excusa, No. Yo dije, no excusa la corrupción,
pero también no es que los funcionarios son unos pobres, o sea, son las víctimas de los empresarios corruptos. Definitivamente hay un tema es como para bailar tango se necesitan dos. Total. Y definitivamente la corrupción la empresa privada es un tema relevante. Y nosotros vamos a hablar también sobre eso, pero realmente eso no excusa que tengamos que no opinar sobre proyectos que de manera clara afectan la institucionalidad de nuestro país. En ese tango, a veces es el empresario el que saca a bailar al funcionario, pero no pocas veces es el funcionario el que saca a bailar al empresario. Es corrupción. Y el corruptor y el corrupto pidiéndole algo a cambio de cumplir con la función. Bailaron que y el detalle es ese, bailaron. Lo que tiene que existir es certeza del castigo, que es lo que pretende eliminar este documento. Julia, por ejemplo, a propósito de eso, hemos visto que la Cámara de Comercio ha iniciado una nueva práctica, ya no limitándose a hacer la denuncia pública, sino a interponer las denuncias ante el Ministerio Público. ¿APD piensa hacer lo mismo? Sí, mira que ya yo hablé con... Nosotros tenemos un montón de profesionales, de muchos abogados que son apedianos y penalistas, y muy reconocidos. Ya yo hablé con uno de ellos y me dijo que estaba dispuesto a interponer denuncia en nombre de APD cuando en casos que amerita, no es que ahora vamos a ir todos los días como corregiduría a interponer denuncia, pero definitivamente si el caso amerita, nosotros también lo vamos a hacer. ¿Y en este caso amerita? Esto no es una denuncia. Esto ameritaría solamente una denuncia, obviamente, solamente una denuncia pública, pero por ejemplo, el tema de los auxilios económicos, el tema de descentralización paralela, ¿hay alguno de esos que vayan a...? Te voy a ser sincera, todavía no hemos analizado cuáles son los casos porque hoy va a ser mi primera reunión de junta directiva, así que todavía no hemos analizado. Pero sí, yo he hablado con la persona que es experto en temas penales y que estamos dispuestos a analizar cuáles son los casos para ver si vale la pena poner denuncia donde no hay denuncia, porque tampoco es poner denuncia donde no las hay, ¿no? Donde los hay. Bueno, vámonos a un cambio y ya regresamos. Donde las hay, perdón. Sí. La idea era esa. Estamos de regreso. ¿Cuál fue el tema que nos quedó pendiente? A propósito de que se nos olvidan las cosas. La testosterona, estábamos hablando de las Olimpiadas. No, eso lo hablamos antes. Estamos hablando de las denuncias pero podemos hablar de eso ha iniciado la Cámara de Comercio. Bueno, también se pronunció Transparencia Internacional el fin de semana contra el proyecto. Y de las denuncias que en casos de alto perfil, porque son casos de alto perfil al fin de cuentas, ¿no? Lo de los auxilios económicos, la descentralización paralela, son casos donde se ha manejado mucho dinero por parte de funcionarios públicos, ya sea diputados, ya sea representantes de corregimiento. Eso de la descentralización paralela es la versión del escándalo de las juntas comunales de la administración Martínez. Sí, es lo mismo. Donde se manejaron más de 400 millones de dólares. La misma jeringa, diferente pitongo, como decía mi abuela, lamentablemente. Desviando fondos públicos para que candidatos a diputados o diputados puedan reelegirse y sin resolver los problemas de la comunidad. Ese va a ser un objeto de denuncia seguramente, porque es que son millones y millones de dólares que no se ven en las comunidades, pero sí han mejorado el estatus de vida de los funcionarios que manejaban esos recursos. Por supuesto. Entonces ahí hay... Es que lamentablemente el tema de la descentralización se ha transformado tanto que está muy lejos de ser lo que en un principio fue. Recordemos que la propuesta original que llegó a la Asamblea era destinar el 90% de los fondos de la descentralización a obras, 90%. Los diputados en aquel momento la cambiaron. Dijeron que el 80%, como que el 90% era demasiado. Tenían excusas como que necesitaban nombrar personal en las juntas comunales, un montón de cosas que no venían al caso. Pero bueno, ya los diputados, en aquel entonces legisladores, dijeron, ¿sabes qué? Tienes razón, eso me suena lógico, eso está muy bien. Eso era como para preocuparse. Bueno, le cortaron el 20%. Después, no hombre, eso como que es demasiado. 80% en obra, no hombre. Vamos a recortarlo. Se recortó al 60%. Al 60%. Y en pandemia, usémoslo para lo que sea, para gasto corriente, que ahí es donde vino el festival.
Y como si fuera poco, no solo te doy lo que la ley establece que debo darte, te voy a dar más. Que en esa época, recuerdo que las excusas del gobierno era fortalecer... mantener la paz social, fortalecer el poder popular, era una de ellas. Recuerdo que el Contralor fue a la Asamblea y dijo, ustedes merecen más que esto, merecen más que esto. Y que los promotores se justificaban absoluta y plenamente. Y ahí están los resultados precisamente. Y las obras, ¿se acuerdan que comenzamos hablando de que el 90% era de las obras? E incluso se ha satanizado una palabra que no tenemos por qué ubicarla, lo que tenemos es que corregir todo esto y volver el espíritu original, el propósito original. Porque además, una cosa importante allí es que esos presupuestos se supone que deben ser discutidos por la comunidad. Ah, no, eso es un detallazo. Y la comunidad era la que tenía que decir dónde quieras que se invirtiera ese dinero. Bueno, hay juntas comunales donde no hay ni siquiera una sola. Acuérdese que aquí había consultas públicas móviles y consultas públicas con trabajadores de la Junta Comunal y también del municipio en las obras. Por favor, hombre. Eso quedó como en el olvido y todo bajo la excusa de la pandemia. Es delito político. Pero realmente ese es delito político. Bueno, caería dentro de la... Bueno, caería dentro de la clasificación. Porque del momento que lo critica es presión mediática, así que eso es delito político. Sí. Vaya, amnistía para esa persona. Sí, ya se salvaron. Sí, ¿Te ves lo delicado que es esto? Sí, no, realmente es algo... Es un abanico infinito de opciones. Es un trasmayo total. Así es. Bueno, Julia, ¿y qué otros planes tiene el nuevo equipo directivo de APD con respecto a la asociación, que había estado como en una situación ahí poco vehemente, digámoslo así? Mira, un tema que estamos abordando, ya se está abordando, es la modificación a la ley de transparencia. Hubo una reunión la semana pasada con Transparencia Internacional y algunos otros abogados expertos en la materia. Tú también estabas ahí en esa reunión. Correcto. Y lo que queremos es hacer un grupo de organizaciones unidos porque está una propuesta de modificación que nace de la Transparencia Internacional y una propuesta de modificación que nace de un diputado. Se unieron ambos proyectos y lo que queremos es trabajar con la propuesta del diputado Betzalel Richard y organizaciones de la sociedad civil para lograr actualizar la ley de transparencia. ¿En qué punto, en qué aspecto hay que actualizarla? Bueno, por ejemplo, hay temas como un aspecto importante es la definición de cuándo se define que una información es confidencial o de acceso restringido o no. O sea, limitar eso, porque ahora cualquier cosa es de acceso restringido. Entonces, limitar eso. El otro aspecto, ¿cuál era? Ese era un aspecto importante. El otro aspecto era los tiempos. Sí. ¿Quiénes eran los sujetos que debían dar transparencia? Y se añadió el tema de las empresas públicas, que no están en la ley actual. O sea, las empresas públicas son las S.A., o sea, Tocumen, ETESA, o sea, un montón de empresas públicas que no están sujetas en estos momentos a la ley de transparencia y se añadió. Incluso entidades que manejan bienes públicos, que no necesariamente son entidades del Estado, sino, por ejemplo, fundaciones que manejan bienes públicos. Por ejemplo, la Fundación Ciudad del Saber maneja bienes públicos, recibe réditos de bienes públicos que arrienda, pero la Fundación Ciudad del Saber no está entre los sujetos que en la ley actual tiene que publicar, por ejemplo, en Internet su planilla y demás, ¿no? Y también como definir mejor qué es lo que se tiene que publicar, la planilla, o sea, como definir para que no se digan, no, es que eso no está en la ley. Entonces, los nombres, todo el tema de entender que el nombre y la cédula no es una información confidencial. Por supuesto. Entonces, eso está muy bien explicado. Y ahí hay jurisprudencia, ya se han dado fallos a propósito. Hay fallos sobre eso, exactamente. Hay que decirle eso al Contralor. Exactamente. Entonces, y eso se dice claramente en uno de los puntos fundamentales es
¿Quiénes son de los una beneficiarios? vez por todas eliminar esa creencia que desafortunadamente hizo carrera al amparo de la anterior directora de la ANTAI, de que la ley de datos protegidos y la ley de transparencia tienen colusión. No hay tal colusión. No hay colusión. ¿No? Y está expresamente así establecido tanto en la ley de datos y ahora se va a dejar expresamente en este proyecto de ley de transparencia. Hay datos que no están protegidos por la ley de protección de datos, que son aquellos datos que de acuerdo con la ley de transparencia deben ser de acceso público. Así es. Y lo que queremos es efectivamente hacer como una alianza con varias organizaciones de sociedad civil para promover esa ley y que Panamá esté a la altura pues, de los últimos avances en tema de transparencia. Y que también haya que se quede claro ese concepto de gobierno abierto, de que hay que la información que el ente, el Estado, que es el obligado a la información, lo haga de manera activa. Es decir, que esté en las páginas web, que la información esté al alcance de los usuarios, no que tenga el usuario que buscar, pedir y no tiene la información. Oye, y de forma accesible, porque a veces tiene que bajar un programa que si el documento no es compatible. Claro, exacto, es que eso viola, una locura. Eso viola los principios de gobierno abierta y de tener la información al alcance del ciudadano. Por eso que sencillo. es importante. O que de repente, no, que tú tienes que presentar la petición por escrito o por correo, no sé qué, como sea, la tienes que presentar y se te tiene que dar. Es decir, el acceso a esa información. También queremos modificar todo el tema de participación ciudadana para que no haya, o sea, no está de más. La ley actual establece diferentes modalidades. Eso está bien. Pero el problema es que al momento de ejecutar esas modalidades, no está claro cómo se ejecuta. Y entonces lo que hemos visto en la práctica es que las instituciones, dependiendo de su voluntad personal, habla de decide que sea una u otra en detrimento del acceso a la información pública. Es decir, entonces dice, bueno, yo publico en un tablero de mi oficina esta norma. Ven, ¿quién va a una oficina pública a ver un tablero? Claro. Entonces ya para ello ya se cumplió con la participación ciudadana. Entonces hay que realmente afinar esos instrumentos de participación ciudadana, eso es importante y también se habló de esos temas. Así que yo creo que es parte importante el acceso a la información, la transparencia. Eso hace que que haya una mejor comunicación entre los gobernantes y los gobernados y que haya más participación, ¿no? Bueno, concluimos. Julia de Santis, muchas gracias por aceptar la invitación de Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de los Juegos Olímpicos. Hasta mañana. Bendiciones.